Buenas noches, familia Transformación y Vida. Buenas noches, amigos que se conectan con nosotros desde diversos lugares del país e inclusive desde otros países del mundo. Amén. ¡Ay, qué internacionales! Sí, ¡Wow! Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por hacer un espacio en tu ajetreada agenda para poder compartirlo con nosotros y podamos aprender juntos acerca del corazón de Dios, juntos podamos aprender acerca del propósito de Dios, de los fundamentos de Dios y podamos ir creciendo juntos. Amén. Hasta que alcancemos la medida del varón perfecto. Gracias por acompañarnos, gracias por traer a tu familia y poder estar con nosotros esta noche. Hoy el pastor Juan no pudo acompañarnos. Es que tengo frío. Ya llegaron las noches frías, las noches de las narices frías. Ajá. El pastor no pudo acompañarnos esta noche. Le mandamos un saludo hasta donde está y primeramente Dios en la próxima charla estará con nosotros. Amén. Pero damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Sí. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia. Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo nuevamente, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente a través de este medio en tus casas. Esperamos esta noche sea de bendición la palabra, que podamos juntos aprender y que podamos seguir creciendo y avanzando en el conocimiento de nuestro Dios. Gracias, pastor. Pastor David. Buenas noches a todos. Es un gusto de verdad poder ya estar con cada uno de ustedes en sus hogares en esta mitad de semana. Como dice Maggie, ya frías noches, ¿verdad? Y bueno, es un tiempo que hemos apartado para aprender más de la palabra, para madurar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y lo único que te pedimos es que abras tu mente, tu corazón, para que juntos podamos aprender en esta noche. Amén. Regresamos al café en las charlas de pastores. Por un tiempo hablábamos de que el café no se nos antojaba por el calor. Bueno, a mí siempre se me antoja el café. Hace unos meses preferíamos un vasito con agua o con juguito, pero ahorita regresamos al café, al tecito, al panecito. La idea es que cada uno de ustedes nos acompañe, ¿verdad? Claro. Con una buena taza de café. Con su concha. Y su café. Bueno, porque café sin concha, pues. Claro. Sí, no. ¿Cómo, verdad? Chocolatito con concha. Chocolatito con concha chopeadita. Andale. Ya, porque si no, salimos corriendo. Bueno, tú sabes que hemos estado abordando el tema de los fundamentos de la iglesia. Estamos queriendo tomar este tiempo de reedificación de la iglesia después de un huracán que pasó no solamente por la sociedad, sino por la iglesia también afectó. Cuántas cosas se derrumbaron, cuántas cosas se vieron lastimadas, se vieron afectadas en la iglesia, pero Dios ha hablado de que es el tiempo de la reconstrucción. Amén. Es el tiempo de volver a levantar las murallas, pero definitivamente para poder levantar un edificio firme, un edificio seguro, necesitamos
fundamentos sólidos. Así Y es. creo que esos son los fundamentos a los que Dios nos está llevando en este tiempo para poder arrancar con este periodo de reestructuración, pero empezando bien desde el principio. Amén. Y por eso hemos estado tomando todas estas semanas hablando de la identidad de la iglesia, del propósito de la iglesia. Y hoy queremos tocar un tema que es bien importante y que a veces malentendemos o a veces tenemos un concepto un poco escueto de esto. Así es. El tema de esta noche es el llamado de la iglesia a servir. Y quiero empezar con una frase que nos compartieron hace un ratito de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso. Y es buena frase, Sí. ¿verdad? Es buena frase porque la filosofía del mundo es lo opuesto. Servir, yo, siervo, nombre. Pero siempre la filosofía y los principios de Dios son contracultura. Y son justamente esos principios los que Él quiere establecer en su iglesia. Entonces, yo quiero iniciar leyendo una porción de la palabra que está en Mateo 25, 34, y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Amén. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Entonces, vemos aquí que el servir es una cuestión que Jesús va a demandar de todos nosotros en algún punto, ¿verdad? Y creo que ahí es donde empieza la confusión del cristiano. Pensamos que servir es un llamamiento, un llamado especial para un grupo exclusivo. Hablamos y usamos el concepto ministerio y nosotros lo enfocamos al pastor, al líder de alabanza, al que está encargado de algún departamento en la iglesia, y pensamos que eso es ministerio. Pensamos que eso es servir a Dios, ¿no? No, pues es que ellos sirven, yo no sirvo, no tengo nada que hacer en la iglesia, entonces yo no sirvo a Dios. Claro. Pero realmente, ¿qué es? Y eso es lo que queremos aclarar esta noche. ¿Qué es? ¿Qué significa servir a Dios? ¿Qué significa desarrollar un ministerio? ¿Es para todos? ¿Es para algunos? ¿O Dios decide quién sí y quién no? ¿Cómo es esto de servir a Dios, Pastor Enrique? Esto es bastante interesante e importante que podamos hoy analizar y hoy podamos aterrizar en esto, porque si podemos ver cada uno de nosotros como cristianos, al venir al conocimiento de la palabra, al conocer el Evangelio de Jesús, al tener una relación con Dios, esto nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos empezar a visualizar las cosas de una manera diferente. Dios empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a darnos libertad, paz, gozo, empieza a poner en nuestras vidas talentos, dones, es decir, empieza un proceso de entrenamiento, de capacitación, de desarrollo, de crecimiento en cada área de nuestra vida. Y en ese momento nos pone en un punto de la balanza en donde nosotros, ante aquellos que no conocen a Dios y nosotros que ahora ya le conocemos, empezamos a estar por encima de ellos, y no en una actitud, digamos, de arrogante. Exacto, o de humillar, no. Me refiero a estar en una posición donde tenemos ahora recursos, talentos, capacidades, una visión diferente, experimentamos nuestra vida en una transformación, empezamos a tener paz, libertad, gozo, en fin, todo eso que ahora Dios está dando a nuestra vida. Entonces ahora nosotros estamos en la capacidad
de poder bendecir, de poder dar, de poder guiar, de poder hacer tantas cosas en aquellos que no conocen de la palabra. Entonces, si hablar de servir, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es esto? Y es interesante porque Jesús lo dice en Mateo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si vemos este pasaje es exactamente lo que estoy mencionando. Es decir, Jesús viene en una posición mayor que cualquiera de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Obviamente. Claro. El Hijo de Dios está aquí en la tierra compartiendo una palabra, un evangelio, compartiendo el corazón del Padre. El Hijo de Dios viene para servir. Está interesante esto. ¿Cómo ahora Él viene a servir? Claro, porque Él está en una posición donde Él puede bendecir. ¿Cómo? Sirviendo a los demás, ayudando a los demás, orientando a los demás, aconsejando a los demás, haciendo milagros en los demás, alimentando a los demás. ¿Sí me explico? Esta parte es la base, la esencia de la iglesia cristiana. Y es ahí donde nosotros encajamos todos. Todos. Claro. Yo creo que aquí es interesante, como tú comentabas en un principio, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, porque efectivamente en esta sociedad actualmente nuestra vida tiende a lo contrario. Totalmente. Es decir, se nos enseña no, ¿sabes qué? Estudia. Estudia para que un día seas jefe. Y para que tú mandes y para que nadie te mande a ti. Que nadie te ningune. Que nadie te trate mal o que tú tengas quien te sirva y no tú sirvas a alguien. Exacto, que venga gente y te sirva. Claro, entonces es como una mentalidad de éxito, si lo queremos ver así. Entre menos servimos, más exitosos somos, ¿no? Es decir, tengo yo gente a mi disposición que me sirve a mí y eso es como un sinónimo de éxito. Pero finalmente en la palabra es todo lo contrario. Totalmente. Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente, porque si venimos con esa mentalidad del mundo a la iglesia, lo que menos vamos a querer hacer aquí es servir. Así es. Lo que vamos a querer es que nos sirvan o estar en la iglesia en una posición de reconocimiento. Y creo que lo que la palabra nos enseña en términos generales, como dice el pastor Enrique, es que finalmente cada uno de nosotros tenemos la capacidad y tenemos las habilidades y los dones, los talentos que Dios nos da a través de su Espíritu para poder servir a los demás. Ahora, tenemos que quitar de nuestra mente ese pensamiento de que al servir soy o me están humillando, menos que, o me están menospreciando, o soy el menor y bueno, pues eres el novato, te toca servir, ¿no? Y a veces esa mentalidad nos limita para poder servir. Yo creo que el hecho de servir a la luz de la palabra, tenemos que empezar a mirarla como un privilegio. Amén. Más que una obligación. Así es. Cuando servimos tenemos el privilegio de poder funcionar y de poder colaborar para el extendimiento de la obra de Dios. Amén. Y es algo que tenemos que entender. Finalmente, la palabra ciertamente nos enseña que somos siervos de Dios, pero Dios no nos mira como el sirviente de. No. Dios nos mira como sus colaboradores. Y eso para mí ha cambiado mi manera de pensar y de ver las cosas. Porque yo no vengo a ser el sirviente de en un concepto o en un contexto natural o de esta tierra, sino yo vengo a ser un colaborador de Dios. Amén. Con lo que yo haga, así es. de la manera en que yo la haga y la posibilidad que yo tenga para hacer, es una aportación mía para colaborar junto con Dios en un trabajo. Claro. Y entonces eso ya cambia la perspectiva, cambia el entendimiento de decir, a ver, vamos juntos a trabajar, vamos juntos a servir, vamos juntos a lograr. Pero yo creo que finalmente lo que Jesús mismo trataba de enseñar a sus discípulos y a la gente que estaba con él era ciertamente un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Porque si con algo batalla la gente es justamente con el orgullo. Claro.
es con esa necesidad de tener un nombre, es con esa necesidad de tener un reconocimiento. Y bueno, a veces hasta dejamos de servir porque no nos dieron las gracias, ¿no? Y entonces nos gana el orgullo, nos gana esto que decimos, no, es que ahí ni las gracias te dan. Claro. No te reconocen. No te reconocen tu esfuerzo, tu trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad del mundo, ¿no? Claro. Solo quisiera leerte unos versículos porque Jesús enseña esto muy interesante en Juan capítulo 13, justamente hablando del servicio. Oye, no. Otra vez. Ya me la robaste. No, tú me la robaste. En Juan 13, en esta cena, en esta última cena, en este tiempo que tuvo Jesús con sus discípulos, en una intervención aquí, dice que en el versículo 4 que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y Pedro le dijo, entonces lávame también las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies. Y más adelante dice, después de este ejemplo de lo que Jesús hizo con cada uno de sus discípulos al lavarle los pies, dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y dice el versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Pero vemos a un Jesús enseñando a servir, enseñando la humildad. Y enseñando con su propio ejemplo. Y enseñando con el ejemplo. Y bueno, yo creo que volvemos al punto inicial. La parte medular de la iglesia, si algo Jesús vino a enseñar fue eso. Claro. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo enseñó? Porque es el fundamento realmente de la iglesia. Y como dice aquí, para que ahora ustedes lo hagan exactamente. También. Y mira, esta frase me llama mucho la atención porque refuerza lo que estás comentando. Y yo creo que es ese cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque servir es el valor básico de la fe cristiana. Es cuando yo entiendo que si yo no estoy sirviendo, algo no está siendo correcto en lo que yo creo. Congruente. Claro. ¿Me explico? Segundo, la grandeza del cristiano proviene del servir. Es decir, como decía si alguien quiere ser mayor entre ustedes, ¿qué tiene que ser? El servidor de ellos. Claro. ¿Me entiendes? Es decir, esa es la grandeza de la vida de un cristiano, servir a otros. Y finalmente es cuando llegamos a servir, realmente llegamos a la parte medular de una vida involucrada con Cristo, con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a servir, lo que decías, ya no es como el sirviente X, te conviertes en un colaborador de él. Y entonces cuando tú colaboras con alguien, estás cerca de él, estás en sincronía con él, tienes una relación estrecha con él. Y ese es el punto en el cual nos lleva cuando desarrollamos una vida de servicio. Hay esa parte medular que nos lleva a involucrarnos con Dios. Así es que a final de cuentas es esto que están compartiendo no tienen nada de teología complicada, ¿no? Porque a final de cuentas la iglesia, cada uno de nosotros fuimos llamados a ser como Jesús. Así es. ¿No? Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, parecernos. Pablo le decía a la iglesia, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así es. Y en Filipenses 2, Pablo lo deja muy claro, ¿no? Que en ustedes haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Amén. El cual se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre. Entonces, a final de cuentas, no es más que el servir es un acto de fe, como decía el pastor Enrique,
porque es algo que nos está llevando a ser más como Jesús. Claro. No podemos llamarnos discípulos de Jesús si no estamos copiando las ideas, la filosofía y los hábitos de nuestro maestro. Claro. Y es que fíjense que es algo interesante porque, como comentábamos en un principio, cuando hablamos de servir, pensamos en ministerios, pensamos en cosas como un llamado ministerial, pastoral. Tengo que irme a preparar al instituto 3 años para servir, tengo que tomar el curso de X y Y para poder servir, tengo que hacer esto y una serie de requisitos. Pero si te das cuenta, la espontaneidad de Jesús lo muestra con el pasaje que acaban de leer. Cuando Él decide humillarse de tal manera a lavar los pies de sus discípulos. Allí no está hablando ni de un ministerio, no está hablando de algo teológico, no está hablando de fundamentos que en algún momento se tienen que empezar a estudiar y analizar y a ver cómo y aquí y allá. No, era la parte natural de Jesús mostrar a lo que Él había venido, lo cual nosotros tenemos de la misma manera como iglesia y como discípulos de Jesús, hacer como este pasaje lo menciona, ¿no? Así como yo lo he hecho, ustedes háganlo de esa misma manera. Entonces la enseñanza es muy práctica cuando entendemos entonces que la realidad es que todo cristiano se convierte en un siervo de Dios. Así es. Y yo quiero pensar, y estoy segura de ello, que alrededor del ministerio de Jesús hubo mucha gente, aparte de estos 12 discípulos que siempre ubicamos, ¿no? Sí. De los 12 discípulos que vemos, de los que se convierten en apóstoles y empiezan a predicar el evangelio y se vuelven en las columnas de la iglesia. De hecho, yo estoy viendo aquí en Lucas 8 acerca de las mujeres que sirven a Jesús. Claro, y no vemos sí. a ninguna de ellas predicando en el Pentecostés, pero dice que algunas de ellas dice que suplían para las necesidades de Jesús. A lo mejor una de ellas les llevaba de comer, otra de ellas a lo mejor les lavaba la ropa, porque Jesús no tenía una casa, no tenía lavadora, ¿no? Entonces tal vez algunas de ellas le lavaban la ropa, otras a lo mejor le cocinaban, le cosían la túnica cuando se le hacía un agujero, ¿no? Probablemente. Entonces todas estas mujeres sirviendo y al final de cuentas involucradas y cooperando para que Jesucristo pudiera desarrollar su ministerio. Claro. Y no precisamente estaban como un Juan el Bautista o como un Pedro predicando a grandes multitudes, ¿no? Y tú lo comentabas hace poquito en una de las pláticas que compartías acerca de una mujer que solo abrió las puertas de su casa. Raab, exactamente, ¿no? Raab. ¿Qué hizo Raab? ¿Qué acto heroico, ¿no? ¿Qué acto heroico hizo Raab? ¿Qué hizo? Abrió las puertas de su casa. Eso fue lo que hizo. Pero eso, ¿qué produjo en estos hombres que prácticamente les salvó la vida? Y fíjese que no nada más en ellos, en la familia de Raab. O sea, el acto pequeñito de Raab salvó la vida de toda su familia. Sí, entonces eso es lo que a veces se nos pasa. Ahora sí que en esa parte de entender que una pequeña acción, algo, mira, puede trascender y puede bendecir la vida de una persona. Y a veces estamos esperando como algo muy grande, algo muy importante, algo muy reconocido para decir, estoy sirviendo a Dios, ¿no? Sí, hablabas hace un ratito, Pastor David, justamente acerca de los nombramientos. O sea, pensamos que para servir a Dios ocupamos un nombramiento, ¿no? Como cuando la reina de Inglaterra toma la espada y los nombra Sir, ¿no? Sí. Entonces, ahora a partir de hoy, pero eso no es servir a Dios. Y hablabas un poquito acerca de los nombramientos tan codiciados hoy en día por la iglesia. Claro, y es que finalmente volvemos al punto, es venir con la mentalidad del mundo, ¿no? De buscar ese nombramiento, de buscar ese reconocimiento, ese título. Y si no lo hay, entonces no están valorando lo que yo estoy haciendo o mis capacidades o mis talentos. O pienso que no estoy sirviendo. También, exactamente. No, yo no estoy sirviendo. Exactamente. Pero yo creo que tenemos que superar esa etapa. Tenemos que brincar
esa mentalidad que muchas veces en la iglesia se ha formado, ¿no? No necesitamos nombres, no necesitamos títulos, no necesitamos nombramientos ni reconocimientos para hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Cuando a mí me gusta mucho cómo Pablo, y lo hemos aprendido durante estas últimas semanas, cómo compara la iglesia con el cuerpo de una persona, el cuerpo humano, ¿no? Y en esa correlación, unos con otros, unidos, cada quien haciendo su función. Y es interesante porque cuando la mano le rasca a la espalda, pues la espalda no le da gracias a la mano. Claro. O sea, la mano simplemente hace lo que tiene que hacer, le rasca. Solo interactúan. Claro, y punto, nada rasca más. donde no llega lo que otro no puede hacer. Exactamente. Y entonces no hay esa parte de reconocimiento ni de agradecimiento, sino que simplemente funcionamos. Claro. No hay el rascadora oficial de... Sí, no, claro, ¿no? El nombramiento de la mano rascadora de la espalda, ¿no? Oficial. Claro. Y es interesante porque, bueno, hay una historia muy, muy similar en la palabra con relación a esto, y a lo mejor tú la reconoces en Mateo 20:20, cuando la mamá de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron con Jesús y le dijeron, Jesús... Pido disculpas en nombre de todas las mamás del mundo que salimos a... Sí, dice que se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor a Jesús, la mamá de 2 de sus discípulos. Y Jesús le dijo, ¿cuál es tu petición? Y la mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Y Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Y más adelante dice... que los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan estaban pidiendo y se indignaron, ¿no? Como diciendo, oye, espérame, o sea, ustedes ya están pidiendo... Te sientes mucho. Sí, ya están pidiendo hueso ahí arriba, ¿no? Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Si te das cuenta, la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad, la cultura del mundo, la cultura de esta tierra. Dice, pero entre ustedes será diferente. Claro. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Claro. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Claro. Entonces miramos cómo es esa diferencia entre lo que el mundo nos enseña y lo que Jesús enseñó en esta tierra. Ahora, lo que Jesús enseñó no fue necesariamente a cómo hacer las cosas. Jesús enseñó a tener humildad. Claro. O sea, Jesús cuando lavó los pies de los discípulos no les estaba enseñando cómo lavar los pies. Así es. O sea, ellos sabían cómo lavar los pies. No era una clase de cómo lavar los pies. Así es. Era una clase de humildad. Así es. Y eso es lo que Jesús quería tratar y trata con nosotros en nuestra vida. No el hecho de qué y cómo hacerlo, sino la humildad para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Bueno, a mí me llama la atención cómo la Biblia usa la traducción siervo, la palabra siervo, pero realmente en el original griego la palabra no es siervo, la palabra es esclavo, que es doulos en griego. Y bueno, a la hora de traducirla tal vez la quisieron suavizar un poco. Pero realmente hay una gran diferencia entre un siervo y un esclavo, ¿verdad? Yo estoy leyendo ahorita un libro fantástico, es impresionante, te lo recomiendo de verdad, que justamente se llama Esclavo, es de John MacArthur. Y algo que impactó mucho mi atención que leí en ese libro, es que en la época de Jesús, en la época del Imperio Romano, la posición de un esclavo dependía mucho de quién era su señor. Así es. Porque un esclavo de X persona
no tenía el mismo prestigio que un esclavo de un mandatario, Sí, cabal. de un oficial Sí, del sí. gobierno. Ujú. Entonces, dice el libro que había esclavos que inclusive tenían más prestigio y más reconocimiento Claro. que los hombres libres. Sí. Tenían una posición social Sí. más importante por el simple hecho de ser esclavo de. Claro. Así es. Esclavo de. Y eso me pareció fantástico. Sí. Y dice el libro que había esclavos que cuando morían pedían que en su lápida se grabara el nombre de su dueño, porque para ellos era un honor Claro. ser el esclavo de. Entonces creo que aquí el valor que nosotros tenemos no es porque hago o porque no hago, porque Claro. soy esclavo o porque soy libre, sino que mi valor descansa y radica en quién es mi Señor. Así es. Y creo que cuando entendemos que tenemos al mejor Señor de todos, Claro. al Señor más bueno, más generoso, más sabio, al dueño del cielo y de la tierra, entonces el pensar en ser un esclavo ya no es una humillación. Claro. Mira, yo creo que bien lo sabía Saulo, exactamente lo que estás diciendo. Bueno, es que en la época de Él Saulo, entendía que- ¿Me entiendes? ellos tenían el concepto completo de Claro, lo que era tú estás la esclavitud. exactamente diciendo, él lo entendía Saulo, y en Hechos 9:6, mira lo que dice. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, Señor, ya desde allí Por dice, Dios. ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Había una rendición, ahora él había entendido que él estaba bajo esa autoridad de Dios. Y dijo, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces él estaba solo dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Lo que Jesús en ese momento pudiera revelar a su vida, eso iba a hacer. Y entendía eso que estabas diciendo. Ahora, para él era un gran privilegio. Y me encanta también el versículo final de este pasaje de Lucas, capítulo 1, versículo 18, la expresión de María, la madre de Jesús. Bueno. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, lo que decían, ¿no? Entendían ellos que servir a Dios, siendo Dios ahora nuestro Señor, era como un privilegio extraordinario. Ahora, yo quiero terminar con esto, esta parte que tengo ahorita aquí en mi mente, esto es... antes de que Antes sí, para que no vaya, para no Ay, cambiar. se me vaya la No, está idea. bien. Sí, exacto, si no se me va. Quizás como iglesia o como pastores, en términos generales, no hemos desarrollado en la vida de la iglesia esto que hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que servir, cuando hablamos de servir, habrá quienes pongan una serie de requisitos para que la gente sirva, ¿no? Y es como el esquema de servir, tiene que esto, no tengo que acá, ya lo que Los menciona, cursos los de cursos de esto, discipulado, y tienes que hacer esto y tienes que hacerlo para que puedas servir. Entonces estás en la fila, ¿no? A ver hasta cuándo me toca y me tomen en cuenta para servir. Y esa es una de las cosas que hemos desviado, que no se trata de tener aquello, ya lo estamos viendo a través de la palabra, que es servir a Dios, pero por el otro lado también, la otra línea que se ha desviado en este terreno es que viene la gente al conocimiento de la palabra y la enseñanza, la dinámica de la iglesia, la instrucción, la enseñanza, todo es ven y recibe. Claro. ¿Sí me explico? Ven y recibe. Dios te va a dar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios lo otro. Entonces es como esa mentalidad que vas desarrollando en la iglesia, solo de recibir. Yo estoy aquí para recibir, para que me dé Dios, para que me bendiga, me dé paz, libertad, me prospere, me sane. Eso es lo que yo estoy esperando al venir a la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, es para recibir. Y ese es un gran error, aunque en cierta manera venimos a recibir, pero esa es parte de esa bendición de conocer a Jesús, pero evadimos la responsabilidad que va ligada a esto al ser hijo de Dios, servir. Creo que tal vez, si me lo permite, pastor, más que de catalogarlo como un error,
lo catalogaría como una verdad a la mitad, ¿no? Como esos cassettes de antaño que tenían lado A y lado B. Sí. Entonces, Nos hemos quedamos. visto nada más el lado Sí, A claro. de acercarnos a Dios y de la iglesia, Exacto. porque efectivamente nos acercamos, Dios nos llena, Dios nos restaura, Dios nos sana, Sí. Dios hace una obra tremenda. Y nos quedamos con eso. Y ahí nos quedamos. Exactamente. Pero hay que darle vuelta al cassette, ¿verdad? Exactamente. Y entonces escuchar el lado B. Y dice Exacto. Pedro, ¿no? Dice, sí, eres linaje escogido, eres real sacerdocio. ¿Para qué? Para que ahora tú vayas y anuncies las virtudes. Ahora hay que Así salir es, y así entonces es. hacer la otra parte. Pero esa era la dinámica de la iglesia. Exactamente. O sea, en la antigüedad, en la iglesia primitiva, esa era la dinámica Esa era de la la iglesia. dinámica. Dios añadía a los que iban siendo salvos a la iglesia, se incorporaban a una comunidad, se incorporaban a una iglesia y empezaban a servir, empezaban a trabajar, empezaban a compartir, a hablar, a bendecir. Llega un punto en el que a través de la historia vemos cómo la iglesia va en una desviación a donde ahora ya hay ciertos intereses económicos, políticos, culturales, sociales, donde ya los líderes de la iglesia empezaban a manipular ciertas cosas por esos intereses. Y lo que lograron fue, o el propósito fue, mantener al margen a la iglesia, Sí. a la gente, Sí. a los creyentes. Y entonces empezaron a aislarlos de lo que era la iglesia. Empezaron a aislarlos de la palabra, empezaron a aislarlos de la adoración, de la Claro. oración. Les empezaron a enseñar o a dar sus misas, sus reuniones en latín. Sí. La gente no entendía nada. ¿Para qué? Para aislar. ¿Por Sí. qué? Porque entre más involucrada estuviera la gente, pues obviamente no tenían toda la libertad para poder hacer y deshacer. Claro. Ya había intereses de por medio. Bueno, ni siquiera motivaban a la gente a escudriñar la palabra. Claro, No le pero entendía la volvemos palabra, al punto. porque O sea, estaba en otro idioma. fue a propósito. Claro. O sea, fue con toda Así la es. intención No era- De poder manipularlos, claro, ¿no? de aislar a la gente de la parte interna de la Así es. iglesia. De tal manera que se acostumbró a la gente a solo venir, escuchar, ni siquiera entender porque no entendían Sí. el idioma. Siéntate, escucha y vas a obedecer lo que yo te diga. Claro. Los aislaron de Sí. todo el funcionamiento de la iglesia. Claro. Y eso lo hemos venido arrastrando de generación en generación, de años tras años, tras años, tras años. Sí. Aún a pesar de la reforma que hubo a través de Martín Lutero, a pesar de esa reforma donde se supone que la iglesia ahora protestante o los cristianos protestantes, reformados, que somos parte nosotros de esa reforma, pues no pudimos o no se pudo como cortar, Contrarrestar, sino ¿no? que se siguieron adoptando esas costumbres de la iglesia católica. De los clérigos y los laicos, y los ¿no? laicos, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, es venir arrastrando Así es. una mentalidad que finalmente el enemigo la sembró. ¿Para qué? Para aislar a la iglesia. De tal manera que entonces logró una iglesia estática. Pasiva. Claro, pasiva. Una iglesia pasiva, una iglesia muerta, una iglesia sin frutos, Infructuosa, sin sí. avance, Sin acción. Sin avance, sí. Sí. Y obviamente el trabajo de la iglesia pues ha recaído en unas cuantas personas. Así es. Cuando lo que la palabra, por eso te digo, esa era la esencia de la Claro. iglesia, donde todos servían, Claro. donde todos trabajaban, donde todos ayudaban, donde todos colaboraban, donde, como decía Pablo, cada uno tiene una función específica y al cumplir una función específica ayudamos a que el cuerpo crezca, se desarrolle y esté lleno de amor, dice Sí, Pablo. y se fortalezca. Entonces, esa era la dinámica de la iglesia. Yo les decía el domingo aquí en San Juan, no estamos descubriendo el hilo negro. No, 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 O sea, no no. estamos enseñando. Teología básica. Claro, o sea, Es simplemente teología queremos básica. regresar Así es. a la esencia de la iglesia, que era una iglesia activa, Ajá. una iglesia que sirve, que trabaja, que hace extender, que hace avanzar el reino de los cielos. No, y mira, Primera de Pedro 4:10 lo dice tal cual como lo que estás mencionando. Dice, cada uno, fíjate, y no está hablando de la iglesia como grupo general. Cada uno,
dice, cada uno según el don que ha recibido, es decir, Dios a cada uno nos ha capacitado. ¿Para qué? Dice, para ministrar a los otros. Claro. Esa es la función de la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, allí está la clave. Perdóname que lo interrumpa, pastor. Justamente la palabra ministrar significa servir. Claro. Trabajar. En el griego es diaconía, que Así es es. servir, porque pensamos que ministrar es imponer manos sobre la cabeza y dar palabra de profecía. Pero ministrar es servir. Al final es de servir, es ministrar, es ayudar, es bendecir, es tocar la vida de la persona con tu vida, con lo que Dios te ha dado. Eso es a quienes, a los otros. ¿Quiénes? Uno. Decía yo, en este tiempo es la mejor oportunidad de la iglesia en esta pandemia. ¿Por qué? Porque no tenemos la oportunidad de congregarnos en masas, eventos, evangelismos, grupos, yendo aquí y allá a organizar. No necesitamos. O sea, esa es la realidad, que a veces como iglesia, para servir, estamos esperando que se organice algo. ¿Sí me explico? Vamos a organizar esto, vamos a tener un evento, vamos a ir aquí, vamos a ir a predicar, vamos a ir al parque, bueno, ¿cuántos van? Pues vamos a este grupo, vamos aquí, y se organizan. Estamos esperando. En ese tiempo decimos en la pandemia, no hay manera. Entonces, ¿queda obsoleto esto? No, la palabra dice que así como cada uno ha recibido el don del Espíritu Santo, ha recibido talentos, dones, ministre, sirva, como dices, a otros, ¿no? Y eso hará que es uno a uno en esta pandemia. No necesitas más, uno a uno, con tu vecino, con el que está allí cerca, con uno a uno. Y con lo que tengas a la mano. Totalmente. ¿No? Con lo que tengas a la mano. Así es. A lo mejor el regalo que Dios te dio es tu auto. Sí. A lo mejor el regalo que Dios te dio es tu hombro para que alguien llore ahí. Claro. A lo mejor el regalo que Dios te dio es ser una persona sociable, claro, que puedes interactuar con los demás. Con lo que Dios nos ha dado a la mano. Y mira, ¿no? yo decía esto el domingo en San Francisco. Mira, a veces nosotros pensamos tener como los grandes talentos o las grandes revelaciones para poder servir o dar a alguien más, ¿no? Yo le decía, mira, ¿cuántos no tenemos habilidades, capacidades naturales? Hay quienes son muy buenos para cocinar y no sé por qué, pero le ponen nomás allí el puño de algo y... Pues usted debería saber por qué, porque usted es uno de ellos, pastor. No sé si lo sabías, iglesia, pero tu pastor es muy bueno para cocinar. Entonces a veces, ¿pero qué le pone, no? No sé, le pones y ya, ¿no? Listo. Entonces, esa habilidad que Dios te da, yo les decía el domingo en San Francisco, en la iglesia, ¿por qué en un día preparas un guisado? Eso que tú sabes hacer y que lo haces bien, ora a Dios por una persona y que Dios ponga en tu corazón a quién llevarlo. ¿Con quién compartirlo? Claro. Tócale. Oye. Y no tiene que ser una iniciativa que la iglesia propuso. No. Yo lo hice porque quise. ¿no? Ese es el punto de echar a andar tus habilidades. Así es. Tus capacidades, tus talentos. Y bueno, pastor, si no soy buena para cocinar, pues puedo ir a comprar un pollito rostizado. Exactamente. ¿No? Ahora, no tienes habilidades, pero Dios te da el recurso. Bueno, ¿no? Vamos, y ahí está, ¿no? La parte de servir. El punto es que se ha sobreespiritualizado. Exactamente. El servicio. Sí. Exactamente. Entonces, para yo servir, necesito el ungimiento del aceite y que el pastor ore por mí, sentir el llamado de Dios. Una palabra profética. Y una palabra profética. Sí. Y entonces, eso, o a algunos los impulsa a hacer algo. Sí. Y a otros dicen, no, pues ¿cuándo? Entonces, no puedo, eso jamás va a suceder conmigo. Entonces, hemos sobreespiritualizado el trabajo del día a día de la iglesia. Claro. Y entonces estamos esperando que venga un ángel del cielo a decirnos qué tenemos que hacer, cuando lo que tenemos que hacer está en nuestras manos, en nuestras habilidades. Dice la palabra que a través del Espíritu se nos ha dado dones y talentos, se nos ha repartido y el Espíritu ha dado a cada uno como Dios así ha querido. Entonces hay algo en nuestras manos, hay algo en nuestra vida que Dios ha puesto, que a través de ello tú puedes servir y tú puedes ayudar y tú puedes dar sin necesidad o sin esperar
nada más. O sea, ya está ahí en tus manos, ya está ahí en tu vida, solo es activarlo, solo es echarlo a andar, ¿no? Y no esperar esa parte sobre espiritualizada Claro. de bueno, hasta que venga el ángel del cielo y me dé indicaciones específicas. No. No, y mira, me encanta este pasaje porque es bien personalizado. Es Mateo 25, versículo 15, dice, a uno dio 5 talentos. Está hablando de una persona. Eso ¿Me entiendes? está bien. Ajá. O sea, Eso está bien, eso está bueno. a uno le dio 5 talentos. Está hablando de una persona. A otro 2. Ajá. A otro 1. Sí. Y cada uno conforme a su capacidad. Claro. Dios te conoce, Dios te creó. Claro. Habrá alguien que sea un estuche de monerías, ¿verdad? Como luego decimos. Claro. Entonces, otros a lo mejor apenas puede hacer algo, pero dice la palabra que luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos, está hablando de una persona que recibió algo. Dice, fue y negoció con ellos. ¿Quién? ¿Un equipo? ¿La iglesia? No, uno, él Claro. que había recibido. Y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también a otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Wow. Entonces, es evadir una responsabilidad, es evadir una bendición, es evadir algo que ya Dios te dio con el propósito de fructificar y de que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Claro. Y de entender que cada uno de nosotros podemos hacer algo, como decía Maggie, sin necesidad de que sea el programa de la iglesia, ¿no? Porque a veces iniciativa de la el iglesia. comentario es que en la iglesia no hacen nada. Sí. Es que, ¿qué Exacto. sirvo si en la iglesia no hacen nada? Exacto. No, ya no hacen esto, no hacen aquí. Es que no estamos, volvemos al punto, es ese cambio de mentalidad, de que el trabajo depende de unos cuantos nada más. Así es. Y si esas personas no hacen nada o no proponen nada, pues entonces ya no se No hizo hago nada. nada. No, Ajá. es una mentalidad de que ciertamente formamos parte de una iglesia, de Sí. una familia, pero cada uno en lo individual tiene un propósito y tiene una función y tiene algo que puede desarrollar independientemente de las actividades y de lo planeado en una iglesia, ¿no? Totalmente. Y creo que también necesitamos abrir nuestros ojos y entender que el mundo entero es un abanico de posibilidades para Claro. servir. Claro. Porque a veces queremos encerrar la parte de servir a Dios a esta área, a lo que se hace dentro de estas Es que 4 ese es el paredes. punto, Pero exactamente. realmente el mundo está lleno de oportunidades donde nosotros podemos hacer algo. Claro. Algo para Dios, algo para dar a conocer a Cristo, ya sea, como dice Pablo, con los de la familia de Dios, de la fe, pero también con los que no. Entonces, Claro. a final de cuentas, dice en Efesios, ¿no? Dice que somos hechura de Dios, que somos la obra maestra de Dios y que Él nos creó para que hagamos cosas buenas que Él ya preparó de antemano Amén. para nosotros. Entonces, en cuanto yo abro la puerta de mi casa, se presenta ante mí un innumerable Claro. o innumerables oportunidades en las que yo puedo servir. Claro. Nada más es disponerme. Sí. Estar totalmente. dispuesto y estar disponible, ¿verdad? No, y más ahora que, como decía el pastor Enrique, en esta pandemia es el tiempo ideal, es el tiempo perfecto, la necesidad está tan a flor de piel, Claro. es tan evidente hoy la necesidad de la gente, la necesidad Y de en las personas en que están a muchas nuestro áreas, alrededor. en En muchas muchas áreas. Uno puede ser economía, otro puede ser trabajo, puede ser problemas palabra. familiares, de Claro. depresión, de angustia, de Sí. tristeza, de separación, de divorcio, de hijos. No, o sea, no. hay tantas Claro. cosas que y hoy son tan expuestas, una a través de toda la tecnología de redes sociales y todo, y otra por la necesidad ahora a través de esta pandemia, ¿no? Lo veíamos apenas en estos días que pasábamos por un parquecito, todo alrededor del parque lleno de gente vendiendo. Claro. Sí. Lleno de carros vendiendo que las papas, que los hot dogs, que el Chicharrones, chicharrón, que elotes, los sí. pans, que Sí.
todo, y yo les decía el domingo, no creo, a veces los miramos y, ay, son emprendedores. No, Son necesitados. Tienen necesidad, o sea, están haciendo eso porque tienen hambre, porque no tienen un trabajo, porque se quedaron sin trabajo. Entonces, como dices tú, abriendo la puerta de tu casa, Ahí te tienes encuentras con el una abanico posibilidad. Así es, así es. ¿Qué pasa? Se nos ha enseñado culturalmente, socialmente, se nos ha enseñado a hacernos de la vista gorda. Sí. O ensimismarnos. Pensar en nosotros. nada Claro. más. Así es. Sí. Yo pienso también que la parte de servir a Dios no la hemos valorado y la hemos minimizado también. Y nos hemos perdido de una gran bendición, porque quienes servimos a Dios por muchos años de nuestra vida, hemos podido ver, experimentar la bendición tan grande que Dios tiene para nuestra vida cuando le servimos. Porque incluso dice la palabra que en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando yo puedo visualizar que servir a Dios no solo es esa bendición de poder bendecir a otros, sino ya en sí mismo, dice la palabra, que hasta un vaso de agua tiene su recompensa, ¿no? Entonces, aunque no lo hagamos por eso, tan solo por el hecho de bendecir, de apoyar, de servir a Dios a través de lo que Dios nos ha dado, dice la palabra que esto nos da crecimiento en la obra en la obra, creciendo en el Señor. Es decir, nuestra vida espiritual también crece cuando aprendemos a servir, y también trae como consecuencia que todo lo que hagamos no es en vano. Hay una bendición, y es lo que hemos experimentado durante muchos años, que lo que hacemos es una bendición de parte de Dios. Y por último podría decirte, este es un pasaje que me encanta, dice Juan 12, 26, si alguno me sirve, mira qué bendición tan grande, dice sígame. Si alguno me sirve, sígame, es decir, me va a servir, vamos juntos, lo que decía, ¿no? Colaboradores, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo, mi servidor. Claro. Creo que esa es la mayor recompensa o sea, de todas, cuando yo leo eso digo, la cercanía con Jesús. Entonces, Dios, donde tú estés, yo voy a estar allí. Claro. Hasta es como una garantía, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Si el Señor me llama a su presencia, no tengo la menor duda que yo voy a estar con Él. ¿Y por qué? Porque Él lo dice, que si yo soy su siervo y donde Él esté, yo voy a estar con Él. Dice, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es interesante eso que dices, porque yo creo que es parte del problema que estamos abordando hoy, ¿no? De esa mentalidad equivocada. Porque efectivamente para muchos, lamentablemente, servir a Dios o dar algo o hacer algo, lejos de representar una bendición, representa pérdida. Así es. Y por eso mucha gente a veces no quiere hacer nada, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuántas horas voy a invertir en hacer eso para Dios? Claro. O para la iglesia o para fulanitos. No, pues tantas horas. ¿Y qué voy a ganar? Nada, de hecho vas a terminar poniendo. Como decíamos, ¿no? Pesos, pasos y pesares, ¿no? Servir a Dios. Entonces, luego lo que piensa uno es, uy, no, pues no me sale. Ya salí perdiendo. Porque esas mismas horas que estoy invirtiendo ahí, yo las invierto en mi trabajo y voy a ganar tal cantidad. Entonces, normalmente o malamente relacionamos el servir a Dios con pérdida. Con pérdida. A veces ya hasta decimos, bueno, Señor, como sacrificio. Como sacrificio lo voy a hacer, Señor, porque pues es como esa parte de renunciar, de dolernos, de pérdida, decir, bueno, lo estoy haciendo como un sacrificio. Y es una idea totalmente equivocada. Dice la palabra que el Señor no es deudor de nadie. Así es. Y que hay una recompensa para los que sirven y para los que trabajan en su reino. Así es. Dice en Colosenses 3:24. Renuncio, pastor.
Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Así Está bien, es. pastor, no renuncio. Ya ves, y dice el 24, recuerden que el Señor los recompensará Claro. con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Amén. O sea, Sí. cuando tú y yo entendemos ¿A quién? la recompensa, Así es. a quién le estamos sirviendo, quién es nuestro amo, Así es. quién es nuestro Señor, por quién estamos haciendo las cosas y la bendición que viene a través de eso. Sí. Es abrir nuestro corazón y entender que cada Así cosa es. que yo hago tiene una recompensa. Amén. Platicábamos apenas en estos días, ¿no? Con Asaf, hablando un poco en su devocional de la puerta estrecha, Sí. ¿no? Y habla la palabra de la puerta estrecha y de la puerta ancha, ¿no? Y Sí. dice que para muchos es muy fácil entrar en la puerta ancha y para muy pocos entrar en la puerta estrecha y es difícil y es Claro. complicado. Y yo le decía, ¿cómo yo puedo entrar por la puerta estrecha? Yo le decía, es muy sencillo. ¿Por qué muchos no quieren entrar por la puerta estrecha? Porque solo miran Lo que van a dejar. lo que van a dejar, pero no miran lo que está después Así de la es. puerta Lo estrecha. que les Así es. espera al Lo que cruzar. les espera al cruzar Así es. esa puerta estrecha. Así es. Si yo entiendo que ciertamente para cruzar por esa puerta estrecha va a significar o va a representar ciertas Incomodidades. si lo queremos ver así, o Sí. ciertas Pérdidas. pérdidas, pero si yo miro lo que está después de la puerta, yo voy a estar dispuesto a renunciar a todo. Así Que es lo que la palabra enseña cuando habla de del gran tesoro y de la Sí, perla de gran claro. precio. Cuando encuentras esa perla, cuando encuentras ese tesoro, ya, o sea, ves que es tan grande Sí. que vas y vendes todo lo que tienes. Claro. Ya no te importa lo que tienes porque quieres conseguir, quieres tener eso. Así es. Y en el servicio es exactamente lo mismo. Así es. Aparentemente es una pérdida, aparentemente estoy desprendiéndome de algo, aparentemente estoy invirtiendo en algo donde a lo mejor materialmente o en el momento no le veo un fruto. Pero dice la palabra, recuerda siempre esto, que el Señor te recompensará con una herencia. Amén. Porque nuestro amo no es la gente y no estamos sirviendo por y para la gente. Lo estamos haciendo para Dios, que Él es Amén. nuestro Señor. Y eso echa por fuera cualquier búsqueda de reconocimiento, Claro. cualquier pago por el servicio o inclusive cualquier cara que me puedan hacer. Sí, claro. Porque ya no me voy a fijar en me hizo, me dijo, sino me voy a fijar en a quién estoy sirviendo. Así es. Pastor Enrique, un comentario final. Sí, solo antes quiero de dejar cerrar esta frase. esta que noche. sí, que para mí en lo personal, lo mejor de la vida cristiana, yo así lo puedo decir claramente por todos los años que hemos podido servir a Dios, lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Y el fruto es extraordinario que con nada se compara. Y lo puede decir por experiencia propia, pastor. Garantizado. Garantizado por... Lo firmo. Lo firmo. Y lo cumplo. Exactamente. Por Garantizado. todos 25 años de pastor más todos los años de mi vida sirviendo. Antes de ser un ministro, un pastor, desde muy joven sirviendo, yo te puedo decir, lo mejor, yo me quedo, lo mejor de la vida cristiana es servir a Dios. Y el fruto que hemos visto es extraordinario, que no lo comparo con nada. No, Es- cuando hemos pensado, creído que ya Dios nos dio como lo máximo, decir, wow, Dios, ahora sí te luciste. Sí. Al otro día viene otra cosa todavía mayor que nos vuelve a dejar sorprendidos. ojo Yo cuadrado. siempre le digo a David, le digo, hijo, Dios siempre me sorprende impresionantemente. O sea, es algo que día a día, como lo que Sí. dices, me sorprende de una manera positiva, bendiciendo nuestra vida. Así es. Pastor David, comentario final. Bueno, yo solo Tu quiero cierre. recordarles un versículo en Primera de Pedro 3, versículo 8. No ¿Ese es no el lo que tienes? tengo. Ah, vaya. Primera de Pedro 3, versículo 8. Y este es un último mensaje de Pedro a todos los cristianos. De hecho, así dice el subtítulo de esta parte. A todos los cristianos.
Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Amén. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Amén. Yo quiero cerrar con esta frase de Juan Wesley, que dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, Amén. en todos los lugares que puedas, Amén. en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, Amén. y tanto como tú puedas. Ajá. Y eso se traduce, servir a Dios. Sí, ya cerradito. Ay, y me recordaba esta frase a Gálatas 6:9, que Pablo dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A veces nos Así es. cansamos, ¿verdad? No te canses de hacer el bien. No nos cansemos Así de es, que hacer a su el bien. tiempo. A su debido tiempo Así es. cosecharemos numerosas bendiciones Así es. si no nos damos por vencidos. Así es. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Así es. A todos. Es el fundamento de la iglesia. En especial a los de la familia de la Así fe. es el fundamento de la iglesia. Entonces, hace unos días yo les decía que cada mañana mi oración vaya más allá de un cuídame, bendíceme y ayúdame. Así es. Que cada mañana mi oración pueda ser, Señor, abre mis ojos para que yo hoy pueda ver dónde servir, a quién Amén. servir y cómo servir. Amén. Amén. Amén, amén. Familia Transformación y Vida, Amén. gracias por el tiempo que compartiste con nosotros, gracias por tu disposición, gracias a todos aquellos que ponen algún comentario, que hacen alguna reacción, de verdad bendice nuestra vida. La Amén. charla pasada fue fantástico, ver todas tus reacciones ahí y de verdad bendicen mucho nuestra vida. Agradecemos cada comentario, agradecemos Amén. cada corazoncito, cada sonrisita, todos ellos los agradecemos de todo corazón. Amén. Y solamente terminamos este tiempo recordándote nuestras actividades. Los jueves te esperamos en el tiempo de oración, el tiempo de adoración. Mañana tenemos invitado, Pastor Mañana Joel tenemos Mendoza, un invitado especial de lujo, el Pastor Joel Mendoza. de Houston. No te lo pierdas, desde Houston, no te preocupes, habla español, no Sí. te angusties. Entonces te esperamos en nuestra transmisión el jueves, mañana a las 8 de la noche por Zoom, por Facebook. Conéctate y te esperamos. El domingo en nuestras distintas reuniones presenciales, San Juan del Río 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana y San Francisco 12 del día. Y bueno, a las mujeres los sábados a las 9 de la mañana las esperamos en el curso de Mujeres de la Biblia. Y bueno, gracias Pastor Amén. Enrique, gracias Gracias a Pastor Dios. David, como siempre una bendición. Amén. Gracias a todas Dios. sus enseñanzas. Gracias a Dios. Gracias a Amén. Dios por su corazón dispuesto para servirnos. Amén. Amén. Y para servir a Dios. Gracias. Dios te bendiga, familia, acuérdate que te amamos, Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha Amén. bendición. Te amamos.